Hebreos, el capítulo 2, verso 7. Siendo superior a los ángeles, se hizo inferior a ellos. Y le vamos a dar lectura. Hebreos 2, 7. ¿Le hiciste un poco menor que los ángeles? Le coronaste de gloria y de honra. El 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. En Hebreos el capítulo 1, el verso 4, nos decía el autor que Jesús es superior a los ángeles y además tiene un excelente nombre, mucho más que ellos. Sin embargo, en el capítulo 2 nosotros encontramos algo diferente, ¿no? Como que hay un cambio, ¿no? Dice que Jesús se hizo inferior a los ángeles, se hizo menor a los ángeles. Y hay otra palabra que también llama la atención, que a ese personaje que se hizo menor que los ángeles, Dios el Padre puso todo bajo sus pies. Todo lo puso bajo sus pies. En las manos de un pequeño, Dios puso todo. Imagínense, en este pequeño, Dios puso todo, absolutamente todo, no se reservó nada. Esto es contradictorio, raro, anómalo, pues no funciona la vida de esa manera. Tú no puedes poner las cosas en la mano de un pequeño. ¿Sí me dejó entender? Tú no puedes poner que cuide tu casa un bebé. Tú no puedes decir a tu bebé, ¿no?, que él cuide tu casa, que se haga cargo de la casa. Pues Dios hizo eso. Dios colocó en Jesús todo el destino de este planeta. Todo lo pusiste bajo sus pies. Y este pasaje bíblico que estoy leyendo, el autor de Hebreos lo saca del Salmos 8. Y vamos a darle una lectura breve a Salmo 8, ya para entender un poquito el contexto, para que ustedes sepan que no estamos inventándonos, ¿no?, sino que esto es, el autor de Hebreos nos obliga a pensar de esa manera. Salmos 8, por favor. Salmos 8. Fíjese lo que dice Salmos 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y todavía esto es más impresionante, porque aquí está hablando de la boca de los que maman. Se está refiriendo a niños, bebés. Fundaste tu fortaleza. La fortaleza del Señor está en la boca de los niños. Y dice que mediante este acto Él vence a sus enemigos, hace callar a sus enemigos. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Y aquí vamos un poco a meditar en esto. ¿Cómo es esto que Dios hizo a Jesús un poco menor que los ángeles? Aquí está hablando de la encarnación. Jesús es Dios, omnipotente y todopoderoso. No hay nada que no pueda hacer. Él creó el universo. Pero por amor a nosotros, Él se hizo un infante de días.
Él se hizo una diminuta célula. Esto está diciendo el Salmo 8, de la boca de los niños. Fundaste tu fortaleza para hacer callar y derrotar a tus enemigos. Es que cuando Dios pelea, a veces nosotros pensamos que Dios pelea con ventajas, ¿no? ¿Sí me entiende? Así algunos piensan que Dios cuando pelea así, porque es poderoso, Él pelea con ventajas. No, Jesucristo, siendo Dios, tomó la forma de siervo, renunció a sus poderes y tomó la naturaleza humana. Se hizo una diminuta célula. En otras palabras, se hizo nada para llegar a ser autor de eterna salvación. Qué gran tema para meditar. Y este tema entra en conflicto con algunas religiones, especialmente con los griegos. No sé si ustedes han estudiado algo de la cultura griega. Los griegos tienen leyendas sobre sus dioses. Y todos los dioses griegos, en su mayoría, tenían poderes, ¿no? El dios griego más representativo de la cultura griega en la época era Zeus. No sé si han escuchado hablar ustedes de Zeus. ¿Han escuchado hablar de Zeus? Bueno, Zeus era el dios mayor. Él vivía en un lugar llamado el Olimpo, donde habían cerca de 14 dioses. Y Zeus era un dios del universo, pero un dios que también ayudaba a la tierra. Y Zeus tenía poderes. Uno de sus poderes o atributos que tenía era el rayo, ¿no? ¿Sí? Un día con sus rayos él derrotó a los titanes, ¿vio? Y los destruyó. Entonces hubo una diosa que se cobró la revancha y le nació un hijo, ¿no? Un hijo, y con ese hijo se cobró la revancha. Ese hijo se llamaba Tifón. Si habrán escuchado también de Tifón, ¿no? Creo que ese no has escuchado mucho. Y de ahí vienen esos famosos tornados, ¿no? De que en el tifón azotó la ciudad de Miami, se fue llevando. De ahí viene, de ese monstruo. Tifón era un monstruo que tenía la cabeza de asno. Y dice que era tan grande la cabeza que tenía que llegaba hasta las estrellas. Con sus alas, eso es leyenda, ¿no? Con sus alas, él dice que tapaba el sol. Por eso a veces había sombra sobre Grecia. Sus manos, en lugar de manos, él tenía cabeza de serpientes. Era el monstruo de 1000 cabezas, pero que las tenía en sus manos. Un monstruo demasiado grande. Así es que este monstruo le buscó la pelea a Zeus para cobrar venganza. Y se desató una pelea fiera entre estos dos personajes míticos de la cultura griega. Sucede que entre estas peleas, Tifón estaba ganando y le quitó poderes a Zeus. Y aparentemente Zeus iba a perder. Pero sus amigos de Zeus le dieron fuerzas, más rayos, ¿no? Y él volvió a pelear con Tifón. Tifón, como era fuerte, dice la leyenda, que levantaba montes y se los tiraba sobre Zeus. Pero Zeus con sus rayos disparaba y se lo devolvía a Tifón. Al final, Zeus gana la victoria. Con uno de esos montes que Zeus alzó, sepultó para siempre al monstruo de 1000 cabezas y ganó la batalla. Pero ahora pensemos en Jesús.
Cierto, Jesús tenía poderes, pero en su humanidad, para ser nuestro Salvador, Él no utilizó sus poderes. Él se limitó. Sí, Él no usó sus poderes. Para pelear la batalla, Jesús no utilizó sus poderes. Tampoco había alguien que le ayude. Tenía amigos, sí. Como Zeus tenía sus amigos que le ayudaron. Pero Jesús tenía amigos. En el momento cuando vienen a perseguir a Jesús, la Biblia narra que esos amigos lo abandonaron. Inclusive su propio padre. Por eso Jesús expresó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús, al contrario de esos dioses, Jesús rehusó utilizar sus poderes. Cuando vinieron los romanos donde Jesús, hubo un tal Pedro, ¿no?, que agarró una espada y le cortó la oreja a un soldado romano. Y Jesús le dijo: pará. Así no trabaja Dios. Así no trabajamos. Porque si yo quisiera defenderme, mandaría a mis ángeles. Si solo un solo ángel una vez destruyó a 165,000 personas, un solo ángel. Pero Jesús le dijo a Pedro: mi reino no es de este mundo. Nosotros no trabajamos de esa manera. El Señor no trabajó con las ventajas que tenía, sino que Él se limitó. Él se subordinó a su Padre. Él peleó una batalla con limitantes. Él se negó a utilizar sus poderes. Inclusive una comparación que se parece más a Jesús, ¿sabes cuál es? Que es semejante pero no igual. Es cuando David peleó con el gigante Goliat, ¿no? Si uno estudia bien el texto bíblico, David tenía ciertas ventajas. Jesús, ¿qué ventajas tenía? David tenía 5 piedras. ¿Se acuerdan? Y en esa época, tener una honda y piedras es un arma sofisticada. Goliat era un gigante, pero era un gigante que peleaba cuerpo a cuerpo. Y él le pedía a David que se venga para pelear cuerpo a cuerpo. Entonces el gigante lo despedazaba. Pero David tenía una arma sofisticada, que un honda. Entonces tenía cierta ventaja sobre el gigante y bueno, disparó, porque eso se dispara con fuerza, con contundencia, y lo terminó matando. Además, David tuvo el apoyo del rey Saúl, que le dijo: mira, anda, y si el Señor te ha dicho que pelees, anda, y nosotros vamos a estar orando. Pero cuando Jesús peleó contra el gigante, contra el monstruo de 1000 cabezas, la serpiente antigua llamada Satanás, ¿qué ventajas tenía sobre él? Si al contrario, que en el momento más difícil de su vida lo abandonaron. Un Pedro que lo negó, un Judas que lo traicionó, un padre que decidió ocultar su rostro. Jesús peleó sin ventajas. Y el autor de Hebreos tiene razón. Se hizo un poco menor que los ángeles. Se hizo inferior. Es que Dios no pelea con ventajas. Jesús es mejor que David. ¿Amén? Amén. Jesús es mejor que cualquiera de esos dioses de la mitología griega. Jesús es mucho mejor. Siendo una célula diminuta, vino y peleó la batalla con Satanás. Y la Biblia dice que lo venció, lo expuso. ¿Y de qué manera lo venció? No fue con armas, por supuesto. No utilizó armamentos bélicos. Jesús utilizó su puro amor. Fue su amor. Él no se defendió, Él se autonegó. Y él mismo decía, en teoría, ¿no? Si te dan una mejilla, Él se dejó matar. Él se autonegó. Y de esa manera demostró cuánto nos ama.
cuánto nos ama. Su amor es tan grande que siendo Dios se autonegó, se hizo inferior a los ángeles. Volvamos a Hebreos porque hay algo más que nosotros tenemos que observar, hermanos, en esta reflexión. Hebreos 2, 5, miren lo que hace Dios. Me impresiona cómo Dios sea capaz de poner en la mano de una diminuta célula todo el planeta. Miren lo que dice, 2.5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Es decir, dice que el destino del mundo no lo colocó en las manos ¿de quién? De los ángeles. Porque así sí podría haber sido más fácil, ¿no? Pero no, Él no colocó el mundo venidero en la mano de los ángeles, sino ¿de quién? De su Hijo. Dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Por cuanto en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El mundo venidero está sujeto ¿a quién? ¿O en quién está sujeto el mundo venidero? Está sujeto en las manos de Jesús. Y el autor de Hebreos dice que lo ve a Jesús coronado de gloria y de honra. Cuando vemos esta imagen de Jesús coronado de gloria y de honra, ¿qué pensamos? ¿Qué puedes pensar? ¿A quiénes se les coloca la corona? Al que triunfa. Al que triunfa, al victorioso. Si Jesús está coronado de honra y de gloria, es porque Jesús ha conquistado, porque Jesús ha derrotado, porque Jesús ha vencido. O sea, para el autor de Hebreos, Jesús es un vencedor. No es que va a vencer, no es que casi gana, no, ha ganado. Por eso está coronado de gloria y de honra. En virtud de su muerte, por causa de su muerte, por haber padecido, Él fue coronado de gloria y de honra. Hermanos, tu vida está segura en las manos de este niño, en las manos de Jesús, en las manos de este joven, en las manos de Jesucristo, de un victorioso, está seguro tu vida. Él es el autor y consumador de nuestra salvación. Entonces, hermanos, este tema es para meditar. Realmente en el libro de Hebreos se destaca la persona de nuestro Señor Jesucristo. Un poco menor que los ángeles. Por un tiempo, por supuesto, porque ahora ya está en el cielo, ya está glorificado. Pero en la encarnación, Él se hizo un poco menor que los ángeles. Y todo está bajo sus pies. Nuestra propia vida está segura en el cuerpo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Tu vida y mi vida está más que segura en el Señor Jesucristo. Entonces, hablemos un poco del futuro. ¿Debemos tener miedo del futuro? No. ¿Debemos tener miedo de lo que sobrevendrá? No, porque estamos en las manos de Dios. Ayer una hermana solo ayer me envió un vídeo donde yo no sé si era verdad, nunca corroboré si eso era verdad, que había una especie de bolas, ¿no? Que caían del cielo. Yo le decía, hermana, ¿dónde es eso? De Australia, ¿no? Pero unas pelotas bien grandes. Me imagino que un tipo de granizo, ¿no? Fuerte, ¿no? Y la gente pasa esos vídeos y comparte de terror, de miedo, para hablar del fin del mundo. Hermanos, estamos seguros en Jesús. No debemos nada que temer del futuro. No debes tener miedo del futuro.
No debes tener miedo de lo que sobrevendrá, porque todo el Señor lo ha sujetado, Dios el Padre lo ha sujetado en las manos de Jesús. Y en Jesús está coronado de gloria y de honra, es decir, Él ya ganó la batalla, la victoria está ganada. Es un hecho, Satanás fue derrotado, sus ángeles también, Él lo expuso. Solo que falta nomás que sea cataneado, es decir, la muerte al fuego eterno. Pero la victoria ya es un hecho. Entonces, si tú vives dependiente de Jesús y crees en Él, no debes tener miedo de lo que va a sobrevenir, ni siquiera de la propia muerte. O sea, ni siquiera de la propia muerte, porque tu vida no está en ti, tu vida está en Jesús. En Jesús. Que Dios nos ayude, hermanos, a confiar en Jesús, a depositar toda nuestra esperanza en Él, porque en su vida estamos seguros. Es nuestro Salvador ahora y siempre. Amén. 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 Amén.